tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Bañuelos Langmeser y bueno, soy una especialista y apasionada en todo lo que tiene que ver con el trabajo emocional. Específicamente me dedico a trabajar con un método científico llamado Alba Emoting, que es un método para el manejo de las emociones que trabaja directamente desde el cuerpo. Este Alba Emoting fue creado por Susana Bloch Arendt, una científica maravillosa chilena que habla de este trabajo como que Alba Emoting es un bottom-up procedure, que quiere decir que es un método que trabaja de abajo hacia arriba. Abajo refiriéndose a la parte física, al cuerpo, para desde ahí tener un impacto directo en la parte de arriba, que es la psiquis, el lenguaje, todo eso que va ocurriendo alrededor de nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo lo que concebimos del mundo. Este trabajo para mí es de enorme importancia para todo área del quehacer humano. Ahora, por supuesto, en esta masterclass vamos a ir enfocando este trabajo a la parte de la educación. Yo lo que digo es que somos seres emocionales, que de hecho también fue dicho por el biólogo chileno Humberto Maturana. Y lo creo de verdad, o sea, nosotros como seres humanos estamos todo el tiempo viviendo emociones. Yo ahora aquí con ustedes estoy un poco nerviosa porque estoy comenzando esta clase, es como que voy empezando a calentar un poco el motor para ir comunicándoles todo eso que quiero, de lo que les quiero hablar. Y ustedes seguramente del otro lado de la pantalla están también con ciertas emociones, diciendo, uy, sí, se le nota el nervio, o contagiándose un poco de ese nerviosismo mío, o incluso como rechazándolo. Todo el tiempo estamos en emociones. Por eso es que para mí en el concepto, en todo el área educativa, es tan importante tener la conciencia de esto de lo que les estoy hablando, porque esta emocionalidad en la que estamos todo el tiempo va a determinar también esas conversaciones que tenemos, esas clases que voy a impartir, esa relación que tenemos con los estudiantes y también la observación de la emocionalidad de los otros nos va a dar una herramienta poderosísima desde donde podemos partir para justamente ir creando unas relaciones mucho más unidas, más confiadas, que nos pueden dar un intercambio donde se genera un ambiente propicio para la apertura emocional, que tiene que ver también con la apertura intelectual para el aprendizaje. Estamos, yo creo, viviendo una época que es de una vorágine tremenda con respecto a la cantidad de información que estamos recibiendo, con respecto a la conexión tecnológica que estamos teniendo y que nos va alejando de esto que tenemos, que es uno de los grandes regalos con los que venimos a la vida, que es el cuerpo, que además todo el tiempo nos está hablando. Entonces la propuesta de Alba Emoting es que logremos conectar con ese cuerpo y utilizarlo a nuestro favor, que desde el cuerpo podemos gestionar nuestros estados emocionales para impactar y lograr los objetivos que necesitamos. Yo creo que en esta vorágine informática que estamos viviendo y tecnológica, y esto de lo que hablaba, que estamos perdiendo el contacto con el cuerpo, nos estamos alejando entre nosotros, entre los seres humanos. Y esto, por supuesto, tiene una afección directa en la parte de la enseñanza, porque ¿cómo voy yo a plantarme enfrente de un aula, enfrente de los alumnos, sin tener una conexión emocional, sin darme cuenta de en qué están, o incluso en qué estoy yo? ¿Realmente estoy en el estado emocional que propicio para compartir
para que me escuchen, para generar ese intercambio de comunicación. Yo creo que la gestión emocional parte de, primero, uno ver, o sea, dar ese espacio y darle importancia y empezar a tomarlo en cuenta de cómo estoy yo. Ese cómo estoy, primero preguntarnos, ¿cómo estoy? Y ese cómo estoy, ¿me conviene? ¿Por qué estoy así? ¿Qué necesito para cambiar? O si estoy bien, perfecto, sigo adelante. Pero generar este contexto primordial antes de querer ir hacia la enseñanza es fundamental. Y una vez que yo lo practico conmigo, también puedo empezar a dar esta importancia en los otros, en esos alumnos que están ahí. Cada uno de los alumnos con los que comparto tiene un estado emocional, va a estar en diferentes emociones y va a ir navegando durante una clase, por ejemplo, en diferentes estados emocionales. Hemos escuchado lo que son las neuronas espejo, son esas neuronas que tenemos nosotros en nuestro cerebro que se espejean con los otros. Si yo hago un trabajo emocional consciente, una gestión emocional consciente, puedo lograr también contagiar a mi público, contagiar a mis alumnos. Entonces, es muy poderoso hacerlo desde esta propuesta de trabajo, lograr contagiar desde mi estado emocional. Albert Mouting directamente trabaja con 6 emociones básicas, de las cuales son como la parte, el piso desde donde se van creando todas las diferentes emociones que vamos viviendo. La propuesta de esta metodología es que aprendamos a vivenciar desde el cuerpo, o sea, entender cómo es cada una de estas 6 emociones, para desde ahí poderlas gestionar. Y no solamente, claro, desde el pensamiento. Uno puede decir, yo ahora en este momento estoy enojada, no me conviene ese enojo, ¿no? Voy a contagiar a mis alumnos de ese enojo. Necesito tranquilizarme y repetir esta frase. Y esa tranquilidad no llega, a veces no llega, otras veces sí funciona. Pero si uno toma, por ejemplo, te das cuenta que estás en ese estado de enojo o de estrés, ¿no? Que vienes de tu casa y tuviste ciertas situaciones que te hicieron llegar al aula en un estado alterado, que no va a convenir, que no te conviene para ese intercambio que quieres hacer. ¿Qué pasa si tú, al darte cuenta que estás así, antes de entrar al aula, tomas, por ejemplo, una respiración que la llamamos respiración neutral, una respiración profunda, tomas conciencia y empiezas a relajar un poco tu cuerpo y te preparas emocionalmente a entrar al aula. Es sumamente interesante lo que sucede. Yo los invito a que prueben empezar a agregar el cuerpo en su dinámica diaria, en la lectura física y en los cambios corporales que pueden ir haciendo para gestionar su mundo emocional y para lograr a partir de eso ese ambiente propicio para la educación. Y no solamente con uno mismo, sino también se pueden generar muchísimos ejercicios diversos que uno puede, o incluso dinámicas en el aula, que uno puede ir instalando como hábitos antes de comenzar la sesión. Imagínense que todos, que de hecho esto es una prueba que ya hemos hecho en diferentes aulas y hay profesores que lo están aplicando ya, que es dar un espacio antes de entrar al salón o incluso en el salón, pero antes de comenzar la clase, de que todos los alumnos respiren. La respiración es la columna vertebral de Albert Mouting y es la columna vertebral también de la gestión emocional. Según qué respiración hago, es el estado emocional en el que puedo entrar. Yo aquí les quiero mostrar una presentación que hice acerca de las 6 emociones básicas para que la vean cómo son, desde la respiración, el cuerpo y el gesto, que son los 3 patrones efectores, como les llama Susana Bloch, de la emoción. ¿Qué quiere decir patrón efector? Que yo
como les decía, hago una respiración específica y logro entrar a una emoción específica. Yo pongo una corporalidad específica y entro a esa emoción. O una gestualidad. Cada una de estas 6 emociones básicas que van a ver tiene estos 3 patrones efectores. Los invito a verlo. Seis emociones básicas. Ustedes vieron rabia, miedo, tristeza, alegría, ternura y el erotismo. Estas 6 emociones las tenemos en nuestro cuerpo, son biológicas. Ahora, hay 3 que tienen pésima prensa, que son la rabia o enojo, según en qué país lo están viendo, el miedo y la tristeza. Estas 3 emociones son las emociones que socialmente o no son aceptadas, o son criticadas, o son juzgadas. Es como tenemos muchos paradigmas alrededor de ellas. Y según la historia que hemos vivido, según la emocionalidad permitida o no permitida que vivimos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestras relaciones, vamos generando una relación con cada una de ellas. Si yo, por ejemplo, en mi casa de niña, cada vez que me enojaba, que sucede mucho y sobre todo con las mujeres en Latinoamérica, las mujeres no se deben de enojar. Las mujeres no se enojan. Entonces nos empezamos a sentir como culpables de sentir ese enojo. No debemos. Pero ¿qué pasa? Que como les decía, estas 6 emociones son biológicas, están ahí. No puedo decidir la voy a sentir o ya no la voy a sentir. Incluso de repente me llega gente que me dice que ha hecho un trabajo increíble con el enojo en su vida y que ya no lo siente más. Me parece un poco sospechoso porque es imposible. O sea, ahora, ¿qué hago yo con esa emocionalidad? Y eso es lo que va determinando qué tanto puedo vivenciar la emoción en un punto donde le doy salida, le doy espacio, le doy expresión y por lo tanto no me hace daño. O qué tanto voy bloqueando las emociones y se me van quedando. Por ejemplo, yo vuelvo al tema de la rabia, porque es una de las emociones que más estamos viviendo en nuestra era, ¿no? De tanto estrés y tanto deber que hacer, tanta respuesta, tanto, te va conectando todo el tiempo con esta emoción y la vamos acumulando.
Entonces, muchas veces pasa esto que, y en el aula sobre todo, incluso los niños también, al no tener tanta actividad física y estar cada vez más conectados, es una de las emociones que se va, o sea, el cuerpo la genera por ciertas situaciones, pero se va acumulando, acumulando. Déficit de atención, hiperactividad, ¿qué se hace con estos niños que están con todo eso dentro? ¿Qué pasaría si pudiéramos dar un espacio, y esa es la invitación, en el aula, a que los niños, un espacio de expresión emocional antes de comenzar? Imagínense, esto de lo que les hablo, de la rabia acumulada, es necesario desahogarla. Es necesario, porque si no se queda ahí, se queda ahí. Y entonces uno llega un momento que es como una bomba de tiempo que necesita salir. Y tú tienes a un niño o a un adolescente o a un adulto, según el espacio educativo que estamos manejando, con todo eso contenido. ¿Cómo voy a lograr que esa persona aprenda? ¿Cómo voy a lograr generar ese espacio de apertura para recibir aprendizaje, comunicación? La propuesta es justamente esa, que demos importancia, demos un espacio en el aula a estas emociones que están todo el tiempo ahí, ya sea para expresarlas físicamente, que eso es para mí el trabajo más poderoso e importante, porque además ni siquiera se necesita mucho tiempo. Si yo tengo un salón de clases con niños donde les puedo dar 2 o 3, 5 minutos de expresión física, donde se muevan, donde corran, ustedes vieron en el video, la emoción de la rabia es contención hacia adelante, uno quiere como avanzar, quiere expresar. Entonces, imagínense que yo puedo dar en el aula un espacio de expresión emocional, de soltura, de sacar, de repente de expresar, de algún sonido, lo que sea, y después hacemos la neutralidad emocional. Después de esos 5 minutos, yo les aseguro que los niños vuelven a sentarse en un espacio emocional totalmente diferente. Y que esos 5 minutos que yo dediqué a la expresión física de la emoción, los voy a ganar en contexto de aprendizaje. Los voy a ganar porque van a estar se va a generar un ambiente mucho más disponible para la escucha y más tranquilo, que es al final de cuentas el entorno de apertura física, el entorno que necesitamos para esta expresión emocional y este aprendizaje. Bueno, es un poco lo que les quería compartir. Hay muchísimo más de qué hablar, ¿no? Yo creo que todo lo que ha ido apareciendo de estudios de la neurociencia que hablan justamente de la importancia de la emocionalidad, ha aparecido mucha apertura en empresas, en diferentes ámbitos. Creo que cada vez hay más apertura a hablar de esta parte de las emociones. Incluso aparecen películas que a mí me encantan porque me ayudan a generar más conversación y a dar justamente, a traer este espacio emocional que me parece tan importante porque es primordial en el ser humano, ya que, de nuevo repito, somos seres emocionales para el entorno del aprendizaje, en las aulas, en donde sea, ¿no? Así que nada, bueno, muy agradecida de esta invitación. Bueno, yo lo que creo es que es uno de los gatilladores primordiales desde la educación, ya sea incluso hasta la educación en casa, como la educación en escuelas, es desde donde se va formando el ser humano. Si nosotros nos ponemos a ver lo que somos ahora y recordamos momentos que son que son de vital importancia y que nos han marcado en nuestras vidas, tiene mucho que ver, por supuesto, desde el entorno familiar, desde donde se gesta todo el ser que somos. Y la escuela es donde también pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no? En el estudio, desde chiquitos hasta la universidad y la gente que sigue estudiando. Entonces, el entorno educativo es casi que un segundo, es nuestra segunda casa de formación. Y creo que es de
vital importancia que empecemos a tomar en cuenta esta parte, ¿no? Incluso, como decía, también como padres tenemos una responsabilidad inmensa de lograr contener a nuestros hijos y a nuestro entorno desde un ámbito mucho más emocional, más natural, más transparente, más incluso biológico, porque como decía, las emociones son biológicas, las tenemos como seres humanos por mera supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, me metí mucho a hablar al tema de la rabia, pero está, por ejemplo, también el miedo, la emoción del miedo, está tan presente y que además agradecidos, porque sin el miedo no estuviéramos aquí, pero esta parte de bloquear las emociones, de juzgar las emociones del otro en el entorno educativo, creo que es de vital importancia que empecemos a retroceder en eso y que al contrario, que nos vayamos abriendo cada vez más, porque son nuestras casas de formación. Yo creo que ahí sería súper bonito que el espacio de, bueno, yo siempre voy como aterrizando un poco en la parte de las emociones, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de la emoción de la ternura, que es un espacio de que la emoción existe como de supervivencia por el cuidado y protección del otro. Un bebé sin ternura, sin protección, no logra sobrevivir. Y llevando esto al contexto de las aulas, creo que como docentes tenemos ese rol de proteger, de sostener, de escuchar, de cuidar a nuestros alumnos, ¿no? Y si pudiéramos de verdad dar, creo que es un deber, deber como docentes que tenemos de generar contextos emocionales propicios, conscientes, o sea, dar el espacio primordial. Para mí está ese espacio primero antes que después el contenido informativo que uno desarrolla. Creo que es mucho más importante generar estas relaciones, generar estos contextos, dar espacio a el aparecer la emocionalidad de todos los alumnos antes que todo ese contenido que yo les quiero volcar. Porque de nuevo, vuelvo démonos cuenta ahora, ¿qué me impactó más en mi ser humano, en mi formación? Mi relación con esa profesora o ese profesor con el que nunca voy a olvidar, que fue que tuve una relación increíble, o el contenido que ese profesor o profesora me dio. Yo creo que si lo ponemos en una balanza, lo que más nos marcó como seres que somos ahora es la relación con el profesor, la comunicación, la escucha que tuvo, el tomarme en cuenta como ser humano y la aceptación. Y el espacio emocional, la aceptación del espacio emocional es justamente eso. Que de nuevo digo, la caridad empieza por casa. Primero acepto esa emocionalidad que vivo, porque bueno, viví todo eso en mi pasado, soy quien soy por todo eso y que está bien y que es así y qué puedo hacer para ir transformándome en eso que quiero llegar a ser. Si yo tomo en cuenta mi emocionalidad, la acepto, me va a ser mucho más fácil también aceptar la emocionalidad de todo mi grupo, de un grupo entero. Y ahí se genera una relación que creo que es la que nos puede marcar de una manera mucho más amigable, amorosa, como incluso sociedad. Del poder enorme que tiene el incorporar la conciencia lúcida de la gestión emocional en el aula, tanto como profesores y como alumnos. Creo que es determinante este espacio de conciencia de la emoción para generar una sociedad y un impacto lleno de fuerza y amor, sobre todo, humano.